Shalom Ajín, Ajayot, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, que el Eterno les bendiga mucho, amigos, amigas de Gozo y Paz. Soy su servidor, el doctor Javier Palacios Elorio Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Recta final 40, vayan avisando rápido, recta final 40, es muy, hasta el número. Nosotros no guardamos cábala, no guardamos numerología, pero el número 40 es prueba. Prueba, quiere decir prueba. 40 días el diluvio, 40 días Yahshua Hamashiach en el desierto de Jeshimón, al oriente de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. 40 días. Bueno, recta final 40, el tercer templo. Ha habido mucho movimiento en el Cótel, digamos en la explanada del Cótel, y vamos a explicar varias cosas. Nunca he dicho que estén construyendo ahí el tercer templo, ojo, pero sí es muy probable. Ahorita vamos a analizar esto con mucha calma. Hace tiempo, más o menos unos 2 años, fue en el año 2019 para ser exactos, filmamos aquí un video que le titulé El Cótel es parte del templo. Ahora voy a dibujar algo aquí en una tablet que tengo y voy a manejar la tablet y la computadora. Vamos a ver cosas bien interesantes, vayan avisando, y cuando ya esté subido este video a YouTube, por favor compártanlo lo más pronto posible porque el tiempo ya no es nada. Vamos a ver entonces la tablet. Miren, siempre ha habido controversia dónde estuvo el templo. Les voy a comentar algo. Voy a dibujar aquí estaba la fortaleza Antonia. Eso lo explico con mucho detalle en el Cótel, es parte del templo, vean ese video. Entonces, esta es la fortaleza Antonia, le vamos a poner una F y una A, unos puntos, fortaleza Antonia. Este era un lugar intermedio que tenía unas escalinatas, y este lugar intermedio comunicaba al templo en Jerusalén, al Bet Hamikdash. Aquí está la ciudad de David, en pocas palabras, Sion. Ahora, si tú ves el video, el Cótel es parte del templo, en forma de pregunta, vas a ver que donde se ha dicho por siglos que estuvo el templo, no estuvo ahí el templo. Esta parte que yo voy a poner aquí más marcada es lo que actualmente se llama el Muro de los Lamentos o el Cótel. El Cótel es parte de la fortaleza Antonia, lo que era la fortaleza Antonia. Entonces el Cótel es parte de lo que era la fortaleza Antonia. Aquí está el Monte de los Olivos y todo esto es el Valle de Cedrón. Todo eso ya está explicado en otros videos. Ahora aquí viene estando el manantial de Gigón, porque tú sabes que se necesitaba mucha agua para los sacrificios y demás. En este lugar intermedio, que yo estoy poniéndole aquí un punto, es donde se reunía, digamos, el gobernador romano, que estuviera en Jerusalén, y también el sumo Cohen, o el Sanedrín, o parte del Sanedrín. Porque los judíos, para que se entienda, no podían entrar a la fortaleza Antonia, no, porque se contaminaban. Y si un romano quería pasar hacia el templo, había un letrero en el templo que decía: si un romano pisa este lugar, puede ser apedreado, con permiso del Imperio Romano, es decir, del gobierno romano, para que se entienda. Entonces, cuando tenían que ver algún asunto, el sumo Cohen con los romanos o los romanos con el sumo Cohen, se reunían en este lugar, hermanos. Y es en ese preciso lugar intermedio que es donde nuestro Adón Yahshua Hamashiach, tú lo conociste como Jesucristo, nuestro Adón Yahshua Hamashiach fue flagelado, látigos, todo eso lo ministro en el tema de Pesaj. Bueno, ahora, hace mucho tiempo había un puente acá, miren, un puente acá, y por ahí llevaron a nuestro don Yahshua Hamashiach hacia ser crucificado, a ser colgado del madero, de tal manera que nunca él estuvo en la fortaleza Antonia como tal, ni tampoco en el templo sí, predicando, lógico, pero me refiero que nunca en la fortaleza Antonia, ahí mismo, sino todo tenía que ver con el lugar intermedio que había. Y en este puente comunicaba el lugar intermedio entre la fortaleza Antonia y el templo, el Bet Hamikdash,
con el monte de los olivos. Recuerden, el valle de Gihón, o más bien, mejor dicho, perdón, el manantial de Gihón, es decir, el agua completa. Entonces, esto que voy a volver a subrayar aquí, pongan mucha atención, ese es el cótel, no tiene nada que ver con el templo, ni inclusive con las murallas. Esto es muy importante. Ahora, una vez hecho esta aclaración, quiero volverlos a invitar a ver el video. El cótel es parte del templo. Si siempre se ha dicho que la palabra en la bendita Biblia, en la bendita Tanaj, va a salir de Sion, de Sion. No es posible que hayan engañado. ¿Cómo es posible más bien que hayan engañado al pueblo? Lo sigan engañando tantos siglos, diciendo que esto que estoy subrayando aquí, déjenme hacerlo un poquito más amplio para que vean dónde estoy pintando, es un lugar sagrado. Lógico que Jerusalén y toda la tierra de Israel y aún más allá es de Israel. Yarushalayim es la ciudad del gran rey, eso dicen Crónicas, ahí puso su nombre, Yarushalayim, Yahweh, Yod Hei Bab Hei. Entonces, quiero que se aprendan casi de memoria esto. Fortaleza Antonia, aquí estoy pintando, lugar intermedio, y el templo. Es increíble todo lo que se ha hecho por años para engañar al pueblo. Así como las religiones X o Z han engañado con imágenes y demás, también nuestros amados ajín, hermanos de casa de Judá, han sido engañados, pero el Eterno va a revelar todo. Ahora, quiero apagar aquí tantito la tablet y quiero enseñarles otras cosas que también son muy importantes. Miren, vamos a abrir la Biblia, no hay cómo ir a la Biblia para estar más claros en todo, amados hermanos, en Mateo 24, por favor, abran su Biblia en Mateo 24. El día de hoy nos va a acompañar aquí en la transmisión, interviniendo directamente nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero. Si ustedes recuerdan, él fue director de la orquesta durante mucho tiempo de esta congregación Gozo y Paz. Él es arquitecto de profesión. Yo lo conozco muy bien, para cabo de Yahshua Mashiach lo digo, es un hombre serio que se ha guardado en santidad y además no lo idolatro, pero yo sé que sabe bastante de su profesión. Entonces, él nos va a ayudar a entender mejor todo esto. Vamos a Mateo 24, por favor, y vamos a ver desde el verso 1. Espero que lo tengan ya perfecto. Dice así: cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle 2 edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nada más me quiero quedar hasta ahí. Vamos a leer otra vez el verso 2 con cuidado. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, conclusión: el cótel no es parte del templo, porque ha sido engañado el pueblo. Ahora muchos ya están diciendo: bueno, no es parte del templo, era de las murallas. Tengo aquí en mis manos un libro que yo les recomiendo a todos tener, no estoy haciendo propaganda de nada. Es el libro de Flavio Josefo, La guerra de los judíos. Aquí lo tengo, quiero que se enfoque bien para que podamos ilustrar bien a nuestros hermanos. Entonces, ya vimos que en la Biblia, nosotros le creemos a la Biblia, ahí está Flavio Josefo, él era Matillahu, él era judío, la guerra de los judíos. Y aquí en este libro, en el libro 7, por así decirlo, aquí lo voy a mostrar, en el capítulo 1, libro 7, tal vez no se logre ver hasta sí, se logra ver muy bien, ¿verdad? Aquí donde tú ves que ya subrayé con amarillo, está declarado también por un historiador judío, como es Flavio Josefo, de mucho renombre, no lo idolatro, ¿verdad? De mucho renombre, que no quedó piedra sobre piedra, es decir, que todo fue arrasado, no dejaron ni los cimientos del templo. Con esto también, pero sobre todo con las palabras de nuestro don Yahshua Mashiach, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces eso no es parte del templo, ni estuvo ahí cerca del lugar Kadosh Kadoshim para nada. Esto es muy importante que tú lo conozcas, amado hermano, amada hermana, amigos, amigas, para que no sean engañados. Entonces, entre piedra y piedra muchas veces se colocó oro, y entonces los romanos, para saquear todo,
porque eran unos verdaderos ladrones, rasparon hasta las piedras. Por eso se cumplió la profecía de nuestro don Yahshua Mashiach. No quedaría piedra, y no quedó piedra sobre piedra. Algunos hermanos me han dicho, bueno, Roe, ¿no sería que la profecía era por partes, que se cumplió una parte allá en esa época, hace 2000 años, en la época que estuvo nuestro don Yahshua Mashiach aquí en la tierra, y otra parte ahora? No. La profecía es que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70, Tito, con todos sus soldados, hace una masacre ahí en Jerusalén, y se queman Jerusalén, y aparte arrasan hasta los cimientos. Se cumplió la profecía al 100% de lo que dice Yahshua Mashiach. Arrasaron hasta con los cimientos, como dice aquí el libro que yo les mostré, de Flavio Josefo, La guerra de los judíos. Es increíble todo lo que ha hecho el hombre para engañar y sacar provecho de la ignorancia, tal vez de la buena fe, entre comillas, o engañar, y también del dinero, porque eso deja mucho dinero. Yo estuve en Israel en el año 2011, y bueno, eran cantidad de turistas a más no poder. Eso también el Eterno va a juzgarlo. Lo digo como siervo del Eterno, con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Ahora, una vez que he dicho esto, quiero mostrarles unas diapositivas. Miren, vamos a ver las diapositivas. Aquí vemos, bueno, yo respeto respetamos siempre en esta congregación Gozo y Paz. En primer lugar, no hacemos negocio con la palabra del Eterno. No monetizo los videos, para que ustedes con confianza vean que no se hace negocio aquí en la Kehilá Gozo y Paz. Y desde luego, bueno, ya que están conectados, se suscriban, o que estás viendo ya el video grabado, se suscriban, den link ahí para que reciban las notificaciones de los videos que voy a estar comentando con ustedes, con la ayuda de los hermanos. Y si quieres darle me gusta, va a ser bueno, porque YouTube lo va a reconocer, y de esa manera es más recomendado el video. Bueno, recuerden ver el video, por favor. El Kotel es parte del templo. Y también les recomiendo otro video. Por favor, tomen papel y pluma, papel y lápiz. Abominación en Jerusalén. Fue un video que también subí hace 2 años. Abominación en Jerusalén. Vemos las diapositivas. Esta es la explanada como actualmente se encuentra. Vemos ahí hasta el fondo de la explanada del Kotel. Vemos del templo, digamos del Kotel, perdón. Vemos unas tiendas, no sé cómo se diga en tu país, por el confinamiento de lo del bicho. Ahora voy a mostrarles esta otra. Miren, por favor, tómenle una fotografía. Esto fue tomado entre los años 20, 30, no más. Ahí al fondo se observa el Kotel o el muro, ¿de acuerdo? No tenía, digamos, algunas piedras fueron no removidas, las que ya estaban muy viejas, sí, pero me refiero en la altura, se aumentó la altura. Bueno, y vemos ahí cantidad de casas del pueblo árabe, ¿verdad?, ocupando lo que ahora vemos o conocemos como explanada del Kotel. Eso fue antes de la Guerra de los 6 días, mucho antes. Entonces vean cómo hasta casi el Kotel, el muro, estaban las casas de los árabes. Voy a poner ahora, vamos a cambiar de diapositiva, y esta es una fotografía como si estuviéramos de espaldas al Kotel, por así decirlo. Vean, ahí todo eso se ha ido construyendo y demás, se ha ido renovando, etcétera. Se han mantenido muchas estructuras, y ahí está, por si quieres tomarle una fotografía, lo que era la fortaleza Antonia. Y abajo, la fortaleza Antonia tú lo ves ahí con naranja, por así decirlo, el lugar intermedio, y después la ciudad de David. Y en Sion es donde estaba el templo, en la ciudad de David. Ahora toda esa área está totalmente poblada. Y ahorita vamos a hablar algo de profecía, desde luego. Voy a pasar a esta. Y dice ahí, Israel construirá una sinagoga cerca del muro de las lamentaciones. Es decir, se ha hecho una sinagoga, digamos, si estuviéramos de frente el Kotel, sería hacia el lado izquierdo. Y se acaba de construir una casa, le llaman la casa principal, es un museo, ¿de acuerdo?, que es como mirando al Kotel, pero en este lado. Ahí me están ustedes viendo al mismo tiempo. Y desde luego la cúpula de la roca. Y entonces ahí vemos cómo se estaba ya construyendo
esa sinagoga, digamos, esa sinagoga del lado izquierdo. Al fondo, a la derecha, tú ves el cótel. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y vemos una retroexcavadora. Ahora, en ningún momento yo he dicho que ahí iba a ser el templo. Ojo, atención, ni tampoco en lo que ya le llaman la casa principal. Esto fue en julio del 2016. Ahí hay un espacio vacío sin construcción, que ahora ya hay una casa ahí, por así decirlo. La casa principal que le llaman, y lo que realmente ya es un museo. Ahora, aquí vemos esta instalación de grúa. Al fondo está el cótel, del lado derecho prácticamente, y vemos una grúa que está gigantesca. Es decir, que no tiene nada que ver. ¿Por qué esas grúas tan grandes? Ahorita yo le voy a ceder la palabra a nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero. Repito, él es arquitecto de profesión, ha hecho muchos estudios sobre ello, y bueno, entonces no tendría por qué haber una grúa tan grande para una construcción de 2 pisos, ¿verdad? Eso es lógico. Ahorita vamos a llegar a una conclusión. Aquí está una grúa instalada y la construcción del museo. Ese es el museo, vean ustedes. Del lado derecho ven en amarillo una grúa muy grande. Eso ya nos lo explicará nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero. Pero digo, para que una grúa tan grande para una casa prácticamente digo yo, de 2 pisos, no tendría caso, no tendría razón de ser. Ahora, este es un espacio adyacente a la construcción. Vemos hasta el fondo el cótel, ¿de acuerdo? Y tú dirás, bueno, Roy, pero aquí no hay nada nuevo. A veces me refiero, no hay una perforación directamente en la explanada del cótel. Vamos a llegar a todo eso y vamos a sacar una conclusión. Esta fotografía es de marzo del 2019, es una grúa instalada y la construcción del museo. Ahí está el museo que yo les decía, donde estaba antes en una diapositiva el lugar vacío. Miren, ya está ahí construido. Pero de todas maneras, el tamaño de la grúa, es lo que nos platicaba nuestro amado Isaías, es demasiado grande para una construcción tan pequeña. ¿Por qué una grúa tan grande? Bueno, aquí vemos la explanada del cótel, espacios delimitados por la pandemia. Ahora, realmente el pueblo judío siempre ha considerado, la casa de Judá, que se tendría que construir lo que ellos llaman el monte del templo, es decir, donde están las mezquitas, pero eso no va a ser posible. Ahorita quiero llegar a eso en profecía. Se completan los trabajos de renovación en el muro occidental de Jerusalén. Recuerden que todas las fotografías que vamos a mostrar, al menos la gran mayoría, las hicieron en el pleno confinamiento. ¿Por qué? ¿Por qué a propósito, no? En el pleno confinamiento. Miren, es un espacio delimitado para trabajos en la explanada, ahí estamos viendo. ¿Y por qué en el confinamiento? Porque en el pleno confinamiento, pues casi nadie se daría cuenta de lo que se estaría trabajando ahí. Ahora ya llegamos a lo que es la explanada. Aquí vamos a entrar a profundidad. Y vemos aquí en la explanada del cótel maquinaria pesada del lado izquierdo y tanto del lado derecho. Pero vean la fotografía de en medio, está precisamente ya en el área, en la explanada del cótel. Aquí vemos unos dados, si usted así le llama a nuestro amado Isaías como arquitecto, y esos dados en un principio a mí me causaron cierta incertidumbre, pero esos dados de concreto son para detener las carpas. Aún así se me hacen demasiado peso para detener unas carpas que pues no necesitan tanto peso, ¿verdad? Pero en fin, el Isaías ya nos comentará además. Y aquí vemos perforadoras en el área del cótel, o sea, en la explanada. Ya no es lo que tiene que ver con la sinagoga que fue construida o con la casa principal, el museo. Ya no tiene que ver, sino estamos directamente viendo ahí la explanada del cótel. Recuerden lo que ministré en un inicio, es en Sion. Ahora, yo no voy a hacer muchos comentarios porque no es mi profesión, soy médico cirujano, voy a ceder eso a nuestro amado Isaías, pero aquí vemos maquinaria pesada, vemos un taladro de perforación, vemos revolvedoras, como llamamos aquí en México, es decir, donde se lleva cantidades de cemento increíble. Paso a esta, y el Isaías nos va a comentar de qué se trata todo esto, pero ya es la explanada. Si ustedes se dan cuenta, hacia la izquierda
vemos lo que es la sinagoga y aquí, digamos, del lado más izquierdo, vemos lo que es la casa principal. Y aquí vemos exactamente, miren, ahí se ven más maquinaria pesada. Todo esto nos lo va a explicar en un breve nuestro amado Isaías. Es increíble cantidad de... Déjenme darle tantito hacia atrás, déjenme buscar, permítame, si no, entonces regreso ahorita a mostrarles algo que se me hace muy interesante. Una taladradora. ¿Para qué una taladradora? ¿Tan lejos para construir una casa o una sinagoga? Ahora, miren qué tipo de taladradora, no estamos hablando de que es una cosa pequeña. Vamos a ver también de qué se tratan estas fotografías, más maquinaria pesada. Y ahí vemos estructuras metálicas en estos trailers, en estos camiones que son muy grandes. Y una estructura metálica tan grande para una casa, pues ya estaban construidas ahí. ¿Por qué esto? O sea, no. El Isaías nos va a explicar también todo este tipo de maquinaria, de qué se trata. Y miren, digamos, más trabajos en el área, aún más, todavía más. Miren, esto es importante, muy importante, más de lo que creemos, amado Sajín. Ahora, aquí el que me ayuda mucho para hacer cosas de varios tipos es mi amado Bach Luis, nuestro amado Bach Luis. Entonces, él hizo esta imagen con el tamaño más o menos que tendría el templo. Atención, no estoy diciendo que va a ser construido el templo ahí, pero yo mandé un mensaje por WhatsApp a todos los hermanos y hermanas de Gozo y Paz local y mundial diciendo, es muy probable que ahí se construya, mas no he dicho que ahí se está construyendo, porque tendría que ser puesto el templo a un lado de la mezquita, y eso los musulmanes no lo van a permitir. Ahorita vamos a hablar algo de profecía. Entonces, de una manera encimada, por así decirlo, no sé cómo se llame técnicamente en computación, puso lo que sería este cubo como simulando el templo y cabe perfectamente bien en la explanada del cótel. Y bueno, esto ya lo presenté en el video que les vuelvo a invitar para que entiendan mejor todo esto. El cótel es parte del templo. Entonces descubren Teatro Perdido debajo del muro occidental. Vean, y ahí yo explico en ese video todo lo que tú quieres oír, para que de esa manera pues tengamos más conocimiento de todo ello. Bueno, ahora hay fotografías que el Isaías nos va a explicar, y yo lo que deseo es bendición a Israel, porque somos parte de Israel. Repito, está la cúpula de la roca, la cúpula de los espíritus. Tendría que ser tirada esa cúpula, que no van a permitir los musulmanes, para que se construya el templo. En primer lugar, no es parte ahí del templo, el templo no debe de ir ahí. Por favor, vean ese video, el cótel es parte del templo, porque si no, no se le va a entender a este tema, y no queremos volver a repetir lo que ya comentamos hace tiempo. Tendría que venir una superguerra termonuclear, y va a venir una guerra termonuclear, pero el antimashiach está por hacer su aparición. Y bueno, con tanto engaño que hay, se los han engañado por tantos siglos, diciéndoles que eso es parte del templo, pues ¿qué no podrán decir ahora? Cedo la palabra a nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero, que es arquitecto de profesión, conocedor de todo este tipo de material, me refiero de materiales que se muestran aquí, que yo presenté. Amén. Con su permiso, amado Roe, toda Rabá. Amén. Pues voy a iniciar con esta presentación, y traigo algunas imágenes para que las podamos comentar, las podamos analizar y podamos ver un poco más a fondo qué es lo que está sucediendo, y de ahí, como ya nos ha dicho nuestro amado Roe, sacar conclusiones, y él ya tiene palabra profética. Vamos a iniciar entonces. Voy a presentar esta planta. Es una vista aérea, de Jerusalén precisamente, y ustedes pueden ver aquí de este lado el Monte de los Olivos, ¿sí? El Valle de Cedrón. Esta es
lo que antes fuera la Fortaleza Antonia, yo le he llamado como el terraplén romano, y en esta parte actualmente es el cótel, el muro occidental, y esta es la plaza, precisamente, la plaza del cótel, ¿sí? De este lado está el acceso, Dung Gate o Puerta del Estiércol. Ahora, para poder explicar, una vez que nuestro amado Roe nos dijo, es probable que aquí se estuviera construyendo el templo, no estamos todavía afirmándolo. Entonces, bueno, siempre es bueno obtener un método, y es lo que les quiero explicar. El método que utilicé fue observando estas coordenadas, son coordenadas geográficas. Todo punto en todo el mundo, a través de, ustedes conocen el programa de Google Maps, cada punto de la Tierra, cada punto que yo estoy aquí indicando, corresponde a unas coordenadas geográficas. Aquí estas coordenadas geográficas corresponden a este puntito que está aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos con esas coordenadas geográficas? Bueno, si las convertimos a coordenadas UTM, que son en inglés significa Universal Transversor Mercator, es una unidad de medida, y entonces yo puedo utilizar en un programa de diseño asistido por computadora, al convertir estas coordenadas a UTM, yo ya puedo dibujar todo esto, ¿sí? Aquí no me es tan fácil hacerlo directamente, pero aquí sí, en este programa. Aquí me indica las coordenadas UTM, ya está hecha la conversión. Y entonces el resultado fue este. Aquí tenemos el norte, sur, este, poniente, este, oeste. Y aquí tenemos nuevamente la parte del cótel, y si lo vemos más a detalle, aquí estamos traslapando o encimando la imagen primera que les presenté y ya el dibujo a escala, pero ya con unidades muy acercadas. Digo, para poder tener las medidas reales tendríamos que estar allá en Jerusalén y con un equipo profesional, tanto humano como técnico, hacer las mediciones correspondientes. Esto es un método verdadero, real, se puede, funciona, sí funciona, y es muy acercado, ¿sí? Sí. Y como ustedes podrán ver, aquí está la prueba. De la foto a encimar el dibujo ya a escala, y coincide perfectamente, o casi, ¿verdad?, con lo que les estoy comentando. Coincide la fotografía con el dibujo. Y de esta manera, ya teniendo el dibujo, nosotros, tomando como referencia las medidas que ya están escritas, y aquí están las referencias: Primera de Reyes 6, Segunda de Crónicas 3 y Ezequiel 40, y donde la unidad de medida es el codo. Aquí lo está manejando en el sistema métrico inglés, 18 pulgadas, pero si lo pasamos al sistema métrico tradicional nuestro, es poco más de 45 centímetros cada codo. Entonces aquí tenemos el pórtico con las dos columnas. Ese es el acceso. Recuerden, la unidad de medida son codos, 10 codos, a lo ancho 20 codos. Es el acceso al lugar Kadosh. Aquí lo pone como la sala principal, 40 codos de profundidad y 20 codos de ancho. Y el lugar Kadoshim, 20 codos de ancho por 20. Es un cuadrado perfecto. Y están considerados los anchos de muro del templo en sí, 6 codos de cada lado. Y las cámaras laterales con 5 codos, y el ancho de los muros de las cámaras mencionadas, 5 codos más. Así tenemos entonces que con estas medidas ya podemos tener este dibujito, que es el perímetro. Vean, es el perímetro con las medidas del templo de Salomón y con el pórtico,
¿sí? Esta saliente, precisamente, es el pórtico. Y este trazo que ustedes ven con línea azul es la explanada del cótel. Aquí está el cótel. Al cambiar las medidas las coordenadas geográficas a coordenadas UTM, entonces con el programa de diseño asistido por computadora ya nos permite saber las medidas aproximadas. Esto es en metros. El cótel, casi 44 metros. Su lado norte, casi 80 metros. ¿Verdad? Vuelvo a insistir, son medidas muy aproximadas, dado que no hicimos estas mediciones en el lugar. Esta parte es la del acceso a la explanada, la puerta Dung Gate, o la puerta del... perdón, olvidé cómo se traduce. Pero bueno, aquí lo importante, y quiero pasar a esta parte. Esta parte que estoy indicando aquí, y voy a regresar, es precisamente la de acá. Entonces aquí ya nos podemos ubicar. Bueno, aquí está el cótel. Y aquí en esta fotografía ya estaban haciendo esta construcción. Ya nos mencionó nuestro amado Roe acerca de esta grúa torre, y que tiene aquí sus contrapesos. Generalmente son hechos de piedra de concreto u hormigón, que es conocido en otros países, que es fabricado con cemento, con agregados como arena y grava. Y del otro lado pues es el brazo que soporta la carga, o que levanta la carga, mejor dicho. Bueno, esto es muy interesante. Aquí estaba en construcción. Y aquí ustedes pueden ver el edificio ya terminado, que efectivamente ahora sabemos que es un museo. Aquí está la plaza y el muro de los lamentos. Aquí esta es otra vista aérea donde tenemos el museo, el cótel y la explanada. Ahora esta imagen ya es más reciente, como ustedes podrán ver, y ya lo explicó nuestro amado Roe, acerca de estas tiendas cubiertas con lona. Lona color blanco. Obviamente la estructura pues es metálica, pero pues es desmontable. Y efectivamente tiene aquí, pusieron unos cubos de concreto, aparentemente, ¿verdad? Y los utilizaron para afianzar las tiendas de lona. A partir de aquí, es muy interesante esto, hay poner mucha atención. Porque de aquí en adelante estas imágenes son muy, muy interesantes. Bueno, a mí me apasiona mucho, cuanto más ahora que los tiempos ya el tiempo se terminó prácticamente. Y quiero que vean esto. Aquí ya está perfectamente delimitado un área de trabajo, está ya confinada, está cerrada. Y obviamente, pues bueno, la imagen habla por sí misma. ¿Sí? Están las perforadoras, está la grúa, está una retroexcavadora que sirve para hacer movimientos de tierra. Aquí hay algo muy interesante, miren. Con esta flechita amarilla, vean estos tubos color verde, muy probablemente sean metálicos, y hacen la función de molde o cimbra, es decir, todo lo que se vacíe a través de ese cilindro, sea concreto, va a tomar esa forma cilíndrica. Y vean, desde la grúa se están ya tomando. En este camión, que es una plataforma, están cargados muchos armados de varilla. No es varilla suelta, no es varilla sola, sino son armados de varilla, es decir, son ya estructuras de fierro previamente hechas en otro lugar
Y aquí lo que hicieron con esta plataforma pues fue traerlas, transportarlas a la explanada del cóctel. Ese es número 1. Les comentaba, están las perforadoras. Vean aquí, una perforadora es como un taladro, pero en tamaño grande. Vean el tamaño. Y entonces es para perforar. Es una perforadora continua, de barreno continuo, así se le llama. Y bueno, pues eso nos llama la atención. Aquí ustedes ven al fondo el cóctel. Y aquí el muro lateral del museo. Les había comentado en dos anteriores vistas los tubos. Aquí observen que la grúa de forma vertical está o introduciendo o tal vez ya retirando este tubo, este molde color verde. Obviamente primero tuvieron que haber perforado, como les comentaba, a manera de taladro, y aquí ya están o metiendo o retirando ese tubo. Aquí observen, los tubos están tirados, porque obviamente esa cimbra, esos moldes son recuperables. Y observen aquí ahora, está la grúa y de manera vertical está introduciendo un armado de varilla estructural. Como ya les había dicho, estos armados fueron no hechos aquí en la obra, fueron hechos en algún taller, en algún otro lugar, y fueron transportados al lugar de la obra. Aquí también observen que las perforadoras están haciendo su trabajo en diferentes puntos, no en un solo lugar, sino en diferentes puntos. Estuvieron trabajando acá, aquí, ahora ya está aquí. Y también vean, este camión en su plataforma está cargando un equipo de bombeo de concreto o hormigón, como se conoce en otros países. Este brazo lo que hace es que se va desplegando y puede lanzar a través de equipo de bombeo el concreto a una determinada distancia. Y aquí ustedes pueden ver este camión con un trompo, es un cilindro que siempre lleva concreto, lleva hormigón y va girando precisamente para que el material esté en movimiento y siempre la mezcla sea homogénea y no que los materiales más pesados se vayan hacia la parte inferior, hacia el lecho inferior del trompo. Por eso siempre ustedes observan este tipo de trompos van girando. Y entonces lo que hace es vaciar su contenido, el concreto, lo vacían en la bomba, en el equipo de bombeo, y entonces pueden lanzar el concreto hacia cierta distancia. Obviamente lanzar es una manera de decirlo, todo es de una manera muy ordenada para que no se desperdicie el material. Vean entonces aquí, las perforadoras siguen trabajando, el cilindro de concreto, siguen vaciando el concreto o colando el concreto. Aquí vemos más tubos, moldes, como les decía, lo más seguro es que sean metálicos, y las perforadoras en su trabajo. Aquí vemos una retroexcavadora para movimiento de tierras. Hubo trabajo de día, hubo trabajo de noche. El trabajo fue constante todo este tiempo. Aquí podemos ver en este espacio una losa de concreto. Bueno, aparentemente es concreto, ¿verdad? Levantaron el piso que existía en la explanada y entonces vemos aquí una placa de concreto. No sabemos el tamaño, no sabemos hasta dónde llega, la foto está limitada, pero bueno, así lo tenemos por ahora. Sobre lo que tenemos es lo que comentamos. Vean en este espacio las perforadoras, la grúa, los moldes cilíndricos siguen trabajando, siguen en diferentes espacios. Esto es muy, muy interesante, ¿no? El movimiento de equipo humano, equipo en cuanto a maquinaria, los materiales traídos desde otro lugar.
El concreto pues obviamente es premezclado en otro lado, son silos especiales donde se fabrica y se traslada hacia la obra. Aquí vean, ya habían terminado, habían dejado ya de trabajar en esta parte, vuelven a colocar las tiendas que en un inicio les había ya mostrado nuestro amado Roe. Aquí ya están nuevamente los bloques y ya ahora las perforadoras ya están nada más en esta sección, la grúa igual, y siguen trabajando. Esto es muy interesante. Y entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente, quiero nada más que confirmar esta parte. Es el cótel, de manera que entonces hacia este lado está el Monte de los Olivos, y en este sentido es el sentido aquí poniente hacia oriente. Poniente, oriente. Acá, de este lado, en este sentido, es norte, sur. El primer dibujo que yo desarrollé con las coordenadas UTM para saber las medidas, precisamente era en este sentido, de poniente a oriente. Sabemos por la Torah que el pórtico del templo de Salomón estaba del lado oriente, es decir, la fachada daba hacia este lado, de manera que si no existiera este terraplén, pues se vería desde el Monte de los Olivos la fachada. En este caso, por esta sección de área de trabajo, área de construcción, bueno, pues también se podría pensar en una sección de norte o en una orientación de norte a sur, que es como está aquí, y ya vemos que de que cabe, pudiera caber. ¿Sí? Esto es el cótel, y de que entraría el templo con su pórtico hacia el lado sur, es posible. Y viéndolo desde un punto arquitectónico, sí, es válido en el sentido de que desde la puerta, desde el acceso, se vería la fachada principal, el pórtico. Entonces, bueno, esto es son suposiciones en base a lo que ya vimos, ¿sí? Ya ustedes vieron que no es cualquier construcción la que se hizo. Ahora, esto es lo que ellos hicieron. Ellos colocaron pilotes. Pilotes es un sistema de cimentación, una consecución de, vamos a llamarlas así, columnas enterradas en el suelo. Los pilotes sirven precisamente para mandar las cargas a un suelo duro, pero muy profundo. O también en donde el suelo duro prácticamente no existe. Este tipo de pilotes se utiliza, por ejemplo, mucho en la Ciudad de México, donde, como ustedes saben, tiene un manto lacustre. Hay fue el lago, hay mucha agua y el suelo profundo está a grandes distancias, a muchos metros abajo del nivel de calle. Eso es por un lado. Ahora, también se utilizan cuando, por ejemplo, en el desierto, donde el suelo duro prácticamente no existe y entonces por el sistema de fricción se utiliza y funciona muy bien. Muchas de las construcciones que se han hecho en el desierto tienen este sistema, pilotes. Entonces lo que hicieron, y ya lo vimos en las fotos, después de perforar, metieron el molde. Esto es aquí en el número 1, metieron el molde. Después, en el número 2, se introduce el armado de varilla, el que transportaron a través de una plataforma. En el número 3 se vació el concreto u hormigón. Aquí se va llenando, todavía se alcanza a ver parte del armado. En el número 4, ya después de haber colado y que alcanzó cierta dureza el concreto, se retira el molde o cimbra o tubo en este caso. Y ya en el número 5 queda terminado el pilote con su armado y con el concreto ya u hormigón colado. Este es un ejemplo.
Obviamente esta foto no es del lugar, pero es para que vean que no estamos inventando. La máquina existe, la barrenadora existe, y después de hacer el barreno o haber hecho como tipo taladro un hueco profundo en el terreno, se mete entonces el armado de fierro. ¿Sí? Esto es para que ustedes vean que no es nuestro invento. Estos son sus autores de esta foto, tienen sus derechos y respetamos todo ello. Esta foto igual no es del templo, pero es para que ustedes vean que después de haber barrenado, se mete el fierro, se mete el molde, se mete el fierro y se hace el vaciado del concreto a través de un trompo giratorio. Este es el principio de las cargas o de cómo trabaja una cimentación de pilotes. Aquí lo vemos como si estuviéramos abajo de los pilotes. Aquí son 9 pilotes. Aquí es como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Cada P, diagonal 4, diagonal 2, indica cómo se reparten las cargas. Todo el peso de una determinada estructura hacia los pilotes. Esto es como si lo viéramos de lado. Obviamente aquí al verlo nada más se verían 3, y por eso utilizamos esta vista que se llama vista de isométrico para poder ver la profundidad. ¿Sí? Aquí solo son 2 dimensiones, 2 dimensiones, 2 dimensiones, y aquí ya vemos 3 dimensiones. ¿Sí? Este es el principio precisamente, un pilotes y una placa de concreto que nos va a soportar algo hacia arriba. Y aquí podemos ver en una sección, aquí se hizo este corte. Esto no es obviamente del cótel, pero es para que ustedes puedan ver en este corte esquemático cómo están trabajando los pilotes a una determinada profundidad y arriba una placa de concreto. Esa placa de concreto tiene la finalidad de soportar algo más, una estructura superior. Pero en realidad lo que está cargando desde un suelo duro son los pilotes. Y esto precisamente es una sucesión de pilotes. Es este esquema, lo vemos también en isométrico o en 3D. Son los pilotes, una plataforma o placa de concreto y una estructura determinada, la cual todo su peso se transmite a la plataforma o placa de concreto, y de ahí se transmite a los pilotes, y los pilotes lo transmiten al suelo firme. Entonces aquí, con esto, podemos darnos cuenta que toda la obra que hicieron en este espacio no es para una obra pequeña, no es cualquier obra lo que aquí se planea edificar, porque también no tiene caso meter pilotes y luego dejarlo vacío. Aquí sabemos que en este lugar no hay oposición para construir algo grande. Aquí arriba sí, hay mucha oposición. Ya nos lo mencionó nuestro amado Roy. Ahora también quiero que, a mí me llamó mucho la atención y quiero compartirles esto, que veamos esto. En este camión está una grúa de este tipo y tiene su carga. Ya nuestro amado Roy comentó acerca de este museo. Efectivamente tiene 2 plantas. Aquí esta es la planta alta. Y vean el tamaño de la grúa. Todo equipo, todo sistema, todo material, para este edificio, se pudo haber trabajado con esta grúa. Sin embargo, utilizaron esta grúa torre, que es mucho mayor, perdón. Y esto, platicándolo con nuestro amado Roy, con los ancianos, con los Ajim, yo les comentaba, bueno, a mí se me hace muy extraño que esta grúa haya sido utilizada para un edificio de estas dimensiones. Sin embargo, considerando lo anterior, lo que ya les platiqué de los pilotes en toda esta sección, considero que esta grúa la metieron
la colocaron aquí para medir espacios, áreas, movimientos, que los operadores pudieran tener la oportunidad de medir precisamente sus capacidades para construir algo más grande. Eso es lo que yo les puedo compartir. Y Toda Rabá al Eterno, Toda Rabá, amado Roe, esta es la presentación y cedo la palabra, amado Roe. Bueno, con todo esto, amado Sajín, oyendo ya la explicación que nos dio nuestro amado Aj Isaías Carrillo Guerrero, nosotros no queremos impresionar a nadie y decir, miren, somos los grandes y ya descubrimos que están construyendo ahí el templo. No, que mi intención nunca ha sido esa. Nuestra intención nunca ha sido esa en Gozo y Paz. Nunca, jamás. Ahora, la cuestión es esta: ¿por qué se hizo ese trabajo tan sofisticado en ese lugar? Entonces, ¿realmente nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar. Sin embargo, esta es una advertencia. Esa es una advertencia para que todos hagamos teshuvá, arrepentimiento realmente. De que es muy probable que ahí vaya a quedar, es muy probable. Y si no fuera así, bueno, nos equivocamos. Pero sin embargo, ya está la alerta. No creo, y comparto eso, yo no sé de arquitectura, pues, pero haber hecho ese trabajo tan sofisticado, esos pilotes, como ya nos explicaba nuestro amado Isaías, esa armadura o esas estructuras de fierro totalmente, para nada se echarle tierrita y ya, ahí se queda. No, viene algo grande. Vamos a estar muy pendientes, amados Sajín, sobre todo estando en santidad, orando, clamando, gimiendo al Eterno, porque tenga compasión de la amada casa de Judá, que Él la tiene, la amada casa de Israel y de las naciones todas. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y pueden compartir este material. Repito, no monetizo los videos de YouTube, no se hace negocio con la palabra del Eterno. Todas las fotografías que tienen derechos de autor, nosotros respetamos los derechos de autor, simplemente las mostramos sin fines de lucro, con fines informativos. Que el Eterno les bendiga mucho, amados Sajín, y nos vemos este Shabbat para gozarnos más en la palabra del Todopoderoso. Yahweh, Yahshua es su nombre. Shalom Ahim, Leitraot, les deseo lo mejor.